María de Alba, autora de Un corazón extraviado, bienvenida a la CASUL, a la Casa Universitaria del Libro. Estamos muy contentos de recibirte, sobre todo para recordar a Pedro Garfias, que es el protagonista de tu novela, uno de los protagonistas, vamos a decir. Y pensaba yo, cuando estaba por conectarme contigo, esa parte en la que dices, me fui, me fui de la fila o seguí a los demás, ese lamento que hace Pedro Garfias, como invocando un poco la clave de su destino. A veces nos pasa mucho eso, ¿no? De conforme vamos cumpliendo años, de sentarnos y decir, bueno, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué cosas me han pasado y qué cosas no me han pasado? Una de las cuestiones que tienen que ver con Pedro Garfias, un poeta español de la generación del 27, que terminó sus días en Monterrey, este, es precisamente la mala suerte con él, ¿verdad? La mala suerte, pero va más allá de eso. ¿Por qué? Porque también hay que decir que se le atravesó una guerra, él fue soldado, lo cual cuando la pierden la guerra era imposible que él pudiera permanecer en España porque ya estaba fichado, digámoslo así. Sale, y no se conecta bien en el país al que se va, que es México. Esa es también parte del problema, o sea, él no pudo realmente en México tener al editor adecuado al frente, las redes que necesitaba, o sea, son una serie de cosas, ¿no? Que suceden con él, yo creo, ¿no? Y es muy triste porque acababa de ser Premio Nacional de Literatura, que es el máximo premio, pues, que da España, ¿verdad? En el 38 lo obtiene ese premio de manos de Machado, y sin embargo, pues Mónica o sea, se quedó en eso, ¿verdad? Porque a esa edad que tiene apenas 37 años, hay que decir que obtiene el premio nacional a los 37 años, él tendría que haber despegado, ¿no? Y sin embargo, el final de la guerra y todo lo que ocurre después, pues se lo lleva de encuentro, ¿no? Sí, estuve hace muy poquito con Bernardo Ayaga, un escritor del País Vasco, que decía, bueno, no debo ser tan desagradecido con España porque me entregaron el Premio Nacional de Literatura. Hoy se vive también con muchísima expectativa ese premio, ¿verdad? Así es, ¿no? Y entonces creo que es más que decir que solo fue la suerte, porque son una serie de circunstancias. Luego hay cosas azarosas, como por ejemplo, que en efecto Gerardo Diego no lo incluye en la primera antología del 27, y se fija el canon allí, Mónica. O sea, Mm, finalmente el canon surge de esas primeras dos antologías. En la primera tampoco puso mujeres, por ejemplo. mm, Ya en mm, la segunda hizo así como que el honor de meter a dos mujeres, mm. Gerardo Diego, ¿no? Tampoco sale Pedro Garfias en la famosa fotografía del 27, la del Ateneo de Sevilla, y eso también lo marca, ¿no? Mm. Entonces, creo que antes y hoy mismo también no salir en ciertas fotos o en ciertos lugares te condena, ¿no? Mm. Me parece muy, muy curioso cómo él no sale en esa foto y hoy día estamos rodeados de fotografías que se ven de gente famosa, gente exitosa, y entonces se vuelve como un espejismo, ¿no? La sociedad premia ciertas cosas a través de las imágenes y estas parecen ser más relevantes que otra cosa, ¿no? A mí eso me parece también muy peligroso y creo que la novela, bueno, a mí me gustaría reflexionar sobre ese tema también a través del libro, o sea, más allá de este poeta, qué pasa con el mercado editorial, cómo se mueven las cosas,
por qué unos son supuestamente famosos y otros no, a qué circunstancias se deben realmente, y son cosas extraliterarias, no tienen nada que ver con la literatura esto. Ujú, sí, yo pensaba eso a propósito de la muerte de Philip Roth, cuando decían, cuando algunos lo acusaban de llamar a los representantes o a los dueños de premios o al que decidía el premio. Y yo decía, pero bueno, pero eso es invertir en el propio escritor, digamos. Hay personas que invierten en cómo ser Philip Roth, por ejemplo, y hay otros que no. Y sin embargo, la obra está en el medio, digamos. Ninguna de esas cosas las afecta, digamos, ni al que sí ni al que no, ¿no? Pero ahí hay una cosa que sí es importante, Mónica, porque él no venía de una familia pudiente o una familia burguesa, Claro. como la mayoría de los del 27, como Lorca y Dalí y todos los demás, salvo Miguel Hernández, que también venía de una zona rural empobrecida. Pedro García no era de una familia de dinero y eso también lo persiguió siempre. Ese es otro problema que tuvo. ¿Cómo te inviertes en ti mismo si ya tienes que pagar la renta, si tienes que pagar la comida? O sea, realmente también ese es otro tema interesante. ¿Será entonces que el escritor que tenga dinero es el que va a hacerse famoso? ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa eso, verdad? También. Entonces, miremos también más allá del reconocimiento público a la situación también económica que tienen que pudiera tener X escritor, ¿no? Este es el libro, Un corazón extraviado, está saliendo por HarperCollins. Y la pregunta que te quería hacer es, ¿quién es Margarita? Porque tú te encargas muy bien de definir a la esposa de Pedro Garfias, a la esposa que llega a Monterrey y dice, voy a abordar o conseguir algún trabajo de oficina. Tiene muy claro que ella tenía que trabajar cuando les dan esa casa, y me parece a mí que es una persona muy importante para él, ¿no? Sí, Margarita, es como dice allí, de acuerdo a la investigación de una familia más conservadora que, Ujú. o sea, ideológicamente, digámoslo así. Es por eso que en efecto ella sí regresa durante el franquismo. Ella sí muere en España, ella sí puede regresar. Ujú. Pedro no podía regresar. Cuando finalmente lo deja, ella regresa a España. Entonces, pues sí, Margarita es una figura, sin embargo, sí lo apoyó, no hasta el final, pero casi hasta el final. Hay que comprender que también el alcoholismo de él y la precariedad Claro. económica, pues yo creo que mucha gente se cansaría de estar cuidando a una persona así, ¿no? Pedro García era complejo, era complicado, ¿no? No era un matrimonio fácil, ciertamente, ¿no? Ujú. Yo no creo, por supuesto, que el alcoholismo sea de culpas, porque hay que entender que es una enfermedad, pero ciertamente, pues, lastima las relaciones muchísimo, y eso fue lo que les pasa a ellos. Pero ella, en efecto, ella sí viaja con él, y en realidad, solo hasta el final, ya, pues, en los 50 es que ese matrimonio termina, ¿verdad? Prácticamente en los 50. Entonces, sí, ahora, las otras mujeres con las que es pareja después también son muy interesantes. La que le canta canciones luego en su lecho de muerte es un personaje real y la norteamericana también. Ujú. Entonces es muy, muy interesante todo cómo se relaciona con estas mujeres, ¿no? Ujú. Decía Pedro Palomo en la contratapa, tu prosa que es muy precisa y muy clara, y tú ahí en esta llegada a Monterrey de Pedro y Margarita, tú haces una prosa muy, muy, muy clara y que evidencia la separación. Cuando él dice, me miraba como si el dueño del calor fuera yo, digamos, ¿no? Lo miraba Y es ella, que Margarita. Y ya con eso dice, no, se van a separar pronto. la última fotografía que encontré de ellos juntos es de Monterrey. Ujú. Hay fotos de ellos
de antes en México, por ejemplo, y hay una foto de ellos en España de muy jóvenes, pero ya después ya no hay fotos de ellos juntos. Tú describes también tu arritmia, tus operaciones, tus salidas de los hospitales y tal. Y él pensaba mucho cuando iba a entrevistar a ti, que acaba de morir una gran escritora regiomontana, Patricia Lauren McCalkin. Y entonces decía, hay que cuidarse muchísimo en esto también de la literatura, ¿no? ¿Cómo ves este tema de cuidarse y este tema de transmitir todo lo que te pasaba a ti en este libro? Bueno, este libro acabó siendo así, Mónica, porque justamente cuando empiezo la investigación, a mí me detectan una arritmia cardíaca, pero que está ligada a un problema congénito con el cual nací, que es que yo tengo el corazón del lado derecho. Ujú. Tengo el corazón es una condición que se llama dextrocardia, o sea que está el corazón colocado hacia el otro lado. Y entonces, pues tuve una infancia llena de doctores y cardiólogos y no sé cuánto. Y de repente tuve que revivir todo eso otra vez cuando me detectan la arritmia. Y entonces empecé a pensar que los extravíos de los cuerpos son también los extravíos de la memoria, los extravíos del olvido, los extravíos de los poetas exiliados. Y hay una suerte de extravíos en los que siempre estamos sumergidos y a veces ni cuenta nos damos de lo que estamos perdiendo. Y yo quería tratar de entender la pérdida como tal. ¿Qué es lo que está detrás de la pérdida? ¿Por qué hay pérdidas y por qué hay extravíos de diferente índole? Y también creo que es importante hablar de los extravíos de los cuerpos, porque la sociedad premia y parece señalar solo cierto tipo de cuerpos, ¿verdad? Cierto tipo de personas, cierto tipo de imágenes. Ya vemos muchísimas personas que no encajamos con ese canon social, ¿no? Hay un canon de la literatura del 27 en el cual Pedro Garfias no sale, y hay un canon de los cuerpos también en la sociedad. Entonces, me parecía como importante hablar de estos temas, pues, o discutirlos, vaya, así como estamos ahora tú y yo, a partir de de este texto, ¿no? Ujú. ¿Cómo es escribir en Monterrey? Pues yo me imagino que es escribir como en cualquier parte, Ujú. necesitas un lugar más o menos silencioso. Ahorita viste al perro, pero normalmente escribo aquí y no está ruidoso. Pues, ¿qué necesitas? Necesitas lo que todo el mundo, un ordenador o una computadora, los libros, investigación si se necesita, un lugar para poder escribir. Y lo que condiciona de vivir fuera del centro no es la escritura misma, sino el proceso de publicación. Ujú. Este proceso de publicación, este escribir fuera del centro, esta taquicardia y Pedro Garfias, todo está unido en ti para un poco ser rebelde y un poco protestar por lo que es la literatura mexicana. Pues no necesariamente protestar, pero sí cuestionar lo que leemos, ¿no? Porque la respuesta fácil sería, ay, no es famoso porque no era bueno, o es que no logró publicar porque era mal poeta o era mal escritor. Y esa es una respuesta muy simple, ¿no? Demasiado simple que no convence, y yo creo que hay que cuestionar más allá de eso, ¿verdad? Yo creo que hay que pensar en cuál es la sinergia en la que estamos, cómo trabaja el mercado editorial, cómo trabajan pues las relaciones públicas o la gente que se necesita para que los libros se publiquen, todo eso que es extra literario y que a Pedro Garfias le fue muy mal, no con lo que escribía, que era lo que te decía hace rato, escribir no es el problema es que no pudo conectarse con quienes pudieran publicarlo, que en ese sentido esa marginalidad pues es la marginalidad que sí tiene un escritor, al menos en este país, que vive en provincia,
porque o viaja a México o está escribiendo correos electrónicos interminables, tiene que, o sea, ¿cómo le haces para conectarse si la mayoría no están aquí? Ahora es más fácil por la tecnología, ciertamente, pero pues sí es, vaya, yo no me quejo porque siempre he podido publicar, pero siento que sí, ¿cómo te diré? Es distinto, o sea, el camino es distinto y sí creo yo que, así como Pedro Garfias, mucha gente se nos puede estar escapando, no solo en la literatura, en la música, en el arte, etcétera, porque nuestro sistema, digamos, en el cual conocemos artistas de diferente índole, quizás no sea el mejor, está muy orientado al mercado, a las conexiones, a elementos que no tienen que ver con el arte. Ujú. A Pedro Garfias le fue mal. ¿A ti cómo te fue? Cuéntanos un poquito cuando empezaste a escribir. Mucha gente elogia esta novela, pero también te elogia mucho a ti. La gente que es lectora te conoce, digamos, ¿no? Y sabe para qué lado vas, digamos, ¿no? Pero háblame un poquito de ti, cómo fue que terminaste siendo escritora. Pues fíjate que siempre he sido escritora, es un poco raro, Mónica. Yo mi primer cuento y mi primer concurso literario lo gané a los 10 años. Era un concurso municipal, digo, no era nada del otro mundo, para niños. Yo tenía 10 años, metí un cuento y ganó primer lugar, lo cual fue súper sorprendente. Yo me recuerdo no pensando que fuera a ganar, sino que quería escribir un cuento y mi mamá me dijo, oye, hay un concurso, ¿por qué no lo mandas? Si mi madre no me hubiera dicho, hay un concurso, mándalo, ni se me hubiera ocurrido. Y entonces, pero eso fue un aliciente para mí porque después de eso seguí escribiendo y los trataba de publicar en el periódico escolar o cosas así, ¿no? Y bueno, pero yo primero me considero una persona lectora, o sea, para mí lo más importante y el mejor taller de creación literaria siempre será la lectura. Este, hay muchos talleres de creación literaria, yo sé que hay mucha gente a la que le funcionan muy bien, etcétera, pero yo siempre creo que el mejor taller es la lectura. Entre más leas y de mejor calidad sea tu lectura, podrás también eso, o sea, eso te sirve, alimenta tu escritura, digámoslo así, ¿no? Entonces, y bueno, pues ya después de eso decidí estudiar letras y la verdad es que yo también decidí estudiar letras solo porque tenía muchas clases de literatura y yo lo que quería era leer. Entonces era la carrera que tenía más materias de literatura, las de comunicaciones y otras cosas no tenían tantas. Y así fue. O sea, creo que haber estudiado letras sí me formó, me hizo un mejor lector y me ayudó de cierta manera a desarrollar esta carrera, ¿no? Este, Todos ha sido así muy azaroso. La primera novela que escribí en el 2005, cuando apenas había correo electrónico y era la única forma de comunicarte, no había redes sociales ninguna, ni WhatsApps, ni nada de eso. Tuve mucha suerte porque en esa época todavía los editores publicaban sus correos electrónicos en las páginas de las editoriales. Ya ahora no hacen eso. Me imagino que porque antes no les llegaban tantos. Y entonces yo vi por ahí el correo de un editor en Planeta y se me ocurrió la peregrina idea de escribirle un correo diciéndole que yo había escrito una novela de tal y tal sin conocerlo y pues le mostró interés por el texto y me lo pidió. Lo maravilloso de esto es que se lo mando y en el transcurso de 2 meses o algo así que ellos estaban leyendo, esta novela quedó finalista en un concurso en España. De 209 novelas, hicieron un listado de 10. No ganó, pero pues estuvo ya en un listado de 10 de 210 o 211 novelas que pues era bastante bueno. Y entonces, pues yo informé al editor de Planeta, mira que la novela ya quedó tal y tal.
y eso me ayudó mucho. Aunque no haya ganado, haber sido finalista, se pudo publicar la novela en Planeta, que en esa época también no había casi escritores en Monterrey que publicaran en editoriales nacionales. Sí había algunos, como no sé, David Toscana, pero muy. Y entonces, de hecho, me acuerdo que el periodista que me entrevistó al mero principio del periódico El Norte, de aquí de Monterrey, que es de Grupo Reforma, me dijo, ya te diste cuenta que eres la primera regiomontana en esa editorial. Y yo no me había percatado. Y así fue, pues es picar piedra, Mónica, que es lo que hacen todos los escritores y toda la gente si quiere realmente llegar a alguna parte. O sea, tienes que picar piedra e insistir. No, no es fácil. Fácil no es, pero pues no te puedes quedar tampoco cruzado de brazos. Háblame de esa novela. ¿Quién era el editor? ¿Te acuerdas el nombre? Jesús Anaya Mm, y Andrés Ramírez, que Andrés ujú, Ramírez antes de que se fuera a Penguin. ujú. ¿Y la novela? ¿El La título? novela se titula A través de la ventana, ya está descatalogada como mil cosas que pasan, ¿verdad? Con libros. Esa novela está basada en una historia familiar porque mis bisabuelos fueron judíos alemanes, migrantes en Monterrey, llegaron a finales del siglo XIX y no había más personas judías en la ciudad, ni siquiera rabino, y se conocieron por una cuestión azarosa. De hecho, yo creo que si se hubieran conocido en Alemania, nunca se hubieran casado porque eran de diferente clase social, pero en México, pues no importó tanto eso, sino el hecho de que los dos eran judíos y alemanes. Entonces se casan y es la historia desde que, o sea, de la migración desde Europa, su llegada aquí a finales del 19, el nacimiento de mi abuelo, de sus hermanos, y pues empieza la Revolución Mexicana en el norte, que pues es diferente que de los hechos que suceden en el sur, y por ahí va, y se llama A través de la ventana porque el personaje masculino, que es una figura como mi abuelo, está escribiendo y viendo a través de una ventana la fundición de acero que hoy en día es el Parque Fundidora, y se llama A través de la ventana porque está como mirando la vida a través de la ventana mientras escribe. Ujú. Cuando tú haces este cuestionamiento de mercado, esta cosa de que no se nos tiene que escapar de determinados artistas, que probablemente el mercado ya no hable de ellos y tal, este, precisamente también hablas de tus lectores. ¿Cómo es el tema? ¿Somos los Bueno, lectores responsables también de esto que pasa? bueno, eso es también es cierto, o sea, vaya, qué es lo que se lee va también moviendo al mercado, ¿no? Claro, o sea, todos somos responsables, los escritores, los editores y los lectores. A mí lo que me angustia y que como que no me dejaba dormir era esta sensación que en este caso de este poeta, ¿cómo puede ser que estaba ahí con Lorca y con Dalí, amigo de Rafael Alberti, aparece en las memorias de Pablo Neruda y gana el premio nacional y nadie sabe quién es? Ujú. Mira, te voy a contar una anécdota. Ahora que recién acabo de publicar la novela, una persona que conozco estuvo en Madrid y estuvo en el Reina Sofía, en el museo, y me manda unas fotos, fíjate qué interesante, de las revistas del Ultraístas y de Horizonte, que Ujú. las editó Pedro Garfias, eran los tomos originales enmarcados. Bueno, los guías en el museo no sabían quién era Pedro Garfias. Los guías que estaban curando la exposición y explicándola al público no sabían que el primer editor había sido Pedro Garfias. Ujú. Esas son las cosas que no te explicas, ¿no? Que dices, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser si la tienes ahí tú colgada en el museo? Ujú. Y así como eso, hay muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, muchísima gente canta a lo mejor la canción de Asturias que Sí, canta sí, eso me contaste. y no saben que la canción es de Pedro Garfias, la letra.
Incluso si se pusiera atención, te darías cuenta que no puede ser de Víctor Manuel, porque la canción dice algo de yo soy un hombre del sur y Víctor Manuel es asturiano. Quien Claro. compone la canción es andaluz. Pedro Ujú. García se consideraba a sí mismo andaluz, aunque en realidad nació en Salamanca, pero en Salamanca vivió nada y se fue a vivir al sur. Entonces, es tremendo eso, es terrible. Y luego, bueno, y luego además de todo, está en esta ciudad donde yo vivo, que es una ciudad más reconocida como industrial que como Claro. una ciudad cultural. Entonces, más enterrado que nunca este poeta, Eso ¿verdad? es cierto, eso es cierto. Ahora, por otro lado, ¿tú tienes la esperanza de que esta novela se edite en España y la lean los españoles? Me gustaría mucho, bueno, claro, o sea, yo creo que todos quieren, o sea, todos, cualquier escritor querría que su novela se leyera en otra parte y más, bueno, pensando en España. Pero la verdad, Mónica, yo veo, por ejemplo, ahorita que te decía los YouTubes ahí de Víctor Manuel, me desespera tanto pensar que no saben qué es ni siquiera lo que están cantando. O sea, se me hace tremendo que solo ciertos miembros del 27 son los conocidos. Y España tiene muchos artistas que tuvieron que salir corriendo y no han tenido el reconocimiento público en ese país. Y eso se me hace es que es muy importante. O sea, ellos mismos no tienen su nómina completa. Ujú. Y esa es una pérdida muy fuerte. Sí, es cierto, también tiene muchísimos desaparecidos y jamás han hecho nada para encontrar precisamente esos cuerpos, ¿no? Y darle una cristiana sepultura, como se suele decir, ¿no? Bueno, ese es un tema que salió ahora en la última película de Pedro Almodóvar. Sí. Es impactante porque otros países que tuvieron dictaduras más tardías, como en Argentina, ya lo han hecho Ujú. y allá no. Ujú. Eso es cierto. Por otro lado, también dirías que es como el primer libro sobre Pedro Garfias. Es definitivamente el primer libro, o sea, la primera novela. Lo único que hay de él hasta ahora son una antología de poesía que publicó aquí en nuestra Universidad Pública en Monterrey de hace 5 años. Y antes de eso, te tienes que remitir hasta el Colegio de México en los 90 como otra antología de poesía. Y hay tesis de doctorado, Ujú. conozco dos de españoles, de hecho con los dos me he escrito y aparecen en la bibliografía, pero son tesis de doctorado que se conocen pues en círculos muy pequeños, Claro. no en el gran público. Y yo pienso que España, yo te digo sinceramente, creo que España debiera conocer más a la gente que se le fue. También pienso en otras personas como Concha Méndez, que es una gran poeta, que vino a México, murió en México y no es muy conocida en España tampoco, ¿no? Ujú. A algunas que las que sí han como reivindicado, por ejemplo, María Teresa León, que pues como estuvo casada con Con Alberti, pues Alberti fue me contaba. más conocida, y ahora vi que en el Instituto Cervantes hicieron algo sobre María Teresa, pero fíjate hasta cuándo, o sea, Claro. hace cuánto, apenas hace un año, 2 años, empezaron a hablar de la sin sombrero, porque tampoco, ahí el problema de las mujeres del 27 también tiene que ver con el franquismo. El franquismo socava tanto a las mujeres, la regresa prácticamente al hogar, está todo ese tema de ser el ángel del hogar, y bueno, les dejó el derecho al voto, pero les quitaron, por ejemplo, no podían tener propiedades, las cuentas bancarias, no podían comprar un coche, o sea, se fueron para atrás en cuanto a derechos. Más adelantadas estaban las mujeres en México que en España, y eso no les ayudó, porque entonces o se exiliaron, entonces perdieron, y las que se quedan, pues las aplastaron. Ujú. Entonces, qué casualidad que la más conocida de las mujeres del 27 fue Remedios Varo, que se vino a México. Ujú. Ahora, ¿has recibido alguna oferta por parte de España? ¿Se han relacionado contigo? ¿Cómo es eso? Lleva poco tiempo Ujú. la novela.
Tengo entendido, porque así se maneja el mercado en todas partes, primero como que el mundo editorial se mueve dentro del país de uno, da igual el que sea, y luego ven a dónde va a brincar. Entonces la novela tiene apenas 2 meses de estar en el mercado, es poco tiempo. Apenas la voy a presentar, por ejemplo, en Fil Guadalajara, que es un escaparate muy importante. Ya he tenido interés porque los dos, por ejemplo, los dos investigadores que te decía ahora, me han escrito que les mande el texto, etcétera, etcétera, ¿verdad? No sé, pero vamos a ver qué pasa. También la ventaja de la editorial de Harper es que tienen su filial ibérica, Ujú, tienen la ujú. filial allá en España, entonces, pues, es una cosa de paciencia, Mónica, de paciencia, pero Sí. sí me gustaría, y sobre todo me gustaría que supieran quién fue. Ujú. De todas maneras, yo que ya tengo bastante edad, he leído algo sobre Pedro Garfias en la adolescencia, digamos, ¿no? Mucha de esa gente, también hoy, incluso los que salieron en la foto, los que fueron incluidos por Gerardo de Diego y todo, están hoy olvidados, digamos, ¿no? Y pareciera ser que estamos en busca de las mujeres que no hemos leído en ese tiempo. Y no sé, a mí, por ejemplo, poco me importa leer Alberti ahora, digamos, ¿no? Siento que hay poesía mucho más elaborada, que me gusta más, o no, no lo sé. Y en esa época leía muchísimo Alberti, ¿no? Sin embargo, vaya, te puede gustar o no gustar, incluso te puede gustar Garfias o no gustar, eso ni Claro, siquiera es lo más importante. Lo más importante es que hay una injusticia, claro. hay una injusticia, o sea, independientemente de eso, y se podría llamar incluso de otra manera, o sea, el nombre tampoco es lo más importante es que vivimos, o sea, que hay personas perdidas, Ujú, ¿no? Da igual cómo se llamen, da ujú. igual, ¿cómo te diré? Si nos gustan o no, porque hay gente que no le gustará Salvador Dalí, pero todo el mundo reconoce que es un gran pintor. O sea, Claro. o sea, ni siquiera tiene que ver con gustos, ¿no? Ujú. Este, y claro, pero también es muy importante esto de las mujeres del 27, porque también se perdieron muchísimo, sobre todo pienso que por el franquismo. Realmente, por ejemplo, la única de ellas que luego fue premio Cervantes, Ujú, fue María Zambrano, ujú. y ya, de esa generación, solo María Zambrano. Ahora, Agustín Fernández Mayo habla de que murió en Monterrey, que vivió en Monterrey, pero no es así, en realidad solo Vivió poco. fueron 6 meses, ¿verdad? Bueno, sí vivió 4 o 5 años en los 40. O sea, Ah, ok. él al final de su vida, sí, mira, la verdad es que se viene a Monterrey a morirse Ujú, porque aquí le podían ayudar económicamente. claro. Aquí había hecho esos nexos que necesitaba. Hay que decir que siempre vivió en bastante pobreza Ujú, este señor, con altos y bajos, pero eh, tiraba el dinero, no lo ahorraba, a lo mejor se lo gastaba en alcohol, qué sé yo, pero además no tenía herencia familiar ni nada de eso, ¿no? claro. Entonces, no, sí vive en Monterrey como 4 o 5 años en los 40, Ujú, cuando se funda la librería Cosmos, que es una librería del exilio, y cuando despuésito de que se había fundado la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esa década entre el 33 que se funda la universidad y el 43 que se funda el tecnológico, y en medio de esos años se funda la librería del exilio, la librería Cosmos, son años muy importantes para esta ciudad porque se empieza a generar la cultura desde aquí, ya no solo desde el centro para acá. Por ejemplo, Alfonso Reyes es desde el centro hacia, claro. o sea, porque Alfonso Reyes trabajó más bien en la Ciudad de México. Entonces, yo creo que eso es otro tema que también me parece interesante, cómo se generan los procesos culturales en las ciudades de provincia y Claro. en qué momento.
Sí, hoy por hoy la ciudad de Monterrey es una ciudad que habla de igual a igual con la Ciudad de México y con otras ciudades mexicanas, ¿verdad? pero es por estas personas que picaron piedra. Claro, eso es cierto. Ahora, la motivación para ti fue precisamente encontrar un acto de justicia con Pedro Garfias para escribir esta novela. Mira, es difícil para uno darse tantas atribuciones. Yo no Mm, puedo controlar lo que pase después con la mm, obra de Pedro Garfias. Ciertamente quisiera alertar de que esta persona existe, ujú, pero ya que pase después, pues no dependerá de uno. También él necesita sus propios lectores, no los lectores de mi novela, sino los lectores de su poesía, ¿no? Y en todo caso, Mónica, a mí lo que me interesa es lo que te decía antes, a través del ejemplo de Pedro Garfias, entender por qué unos fracasan y otros tienen éxito. ¿Qué es lo que está detrás de esa mirada, no? Creo que es algo que todos debemos estar discutiendo, porque si no, pues nada más es una cosa ornamental, el escritor que presentó su libro en tal lugar, etcétera, pero no hay un cuestionamiento de cómo todos, yo y todos los demás, hemos llegado o no llegado, dónde estamos, etcétera. Y entonces todo eso creo que es parte de un cuestionamiento que nos tenemos que hacer escritores, editores, lectores, etcétera, porque finalmente se supone que la literatura es arte, igual que la música, y entonces el arte siempre va a existir, pero la pregunta es cómo le hacemos para que lleguemos al arte. ujú. Ahora, el proceso de escritura siempre para una novela equivale a una larga también investigación, ¿no? Cristina Rivera Garza habla precisamente de la investigación en la novela, que hay que investigar, hay que tener unas bases muy sólidas para luego escribir, y a lo mejor el escribir no es tanto tiempo, digamos, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti? Larguísimo, esta novela la empecé a trabajar en 2015 y apenas acaba de salir. Mm, Entonces, por diferentes razones, ¿no? Pero eh, hay que decir que la investigación fue difícil porque sí encontraba poesía, pero no encontraba su vida, claro. hasta que me encontré las tesis de doctorado que te cuento, algunos artículos periodísticos perdidos por ahí, también que los encuentras escaneados en internet o en los archivos periodísticos aquí, ¿verdad? Entonces, pero eso es lo que había. Y fíjate que fue muy conmovedor llegar a una de las tesis que encontré, porque entrevisto al hijo del librero, de la librería Cosmos, bueno, Sí, el señor que no vive, pero a su hijo. es precioso ese capítulo, me encantó. Entonces le pregunto a su hijo, oye, tú no sabes algo de Pedro Garfias que tu papá te contara o no sé, ¿verdad? Para que me informarme, ¿no? Y entonces me dice, no, yo tengo un libro de Pedro Garfias que dice todo. Yo dije, ay, qué raro, porque no había encontrado yo nada, ¿no? Y entonces me lo trae y me lo entrega, me lo presta y me doy cuenta que es una tesis de doctorado, no un libro. Que Ujú, una tesis no tiene circulación realmente. claro. Pero entonces él me dice, y esto se me hizo muy conmovedor de su papá, de don Alfredo, es que mi papá lo imprimía y lo imprimía y lo imprimía y lo ponía en la librería para que la gente lo conociera. Mira, Entonces lo que hacía este librero, ya muerto Pedro Garfias, era sacarle copias a la tesis qué de la increíble. investigación para que sí que se me hizo de una belleza increíble, ¿no? Y luego comprobé que era cierto porque me encontré otra tesis igualita que tenía otra persona. O sea, hay diferentes personas en esta ciudad que tienen esas tesis por ahí porque este señor de vez en cuando las imprimía otra vez. Ujú. Ahora, ¿por qué hablas todo el tiempo del mar, el mar, el mar, el mar que te da el título para muchos capítulos y vuelves al mar? Mira, a mí me interesa mucho el mar como espacio fronterizo, Ujú, espacio entre naciones, espacio borde, es el no lugar.
y me parece que eso era muy importante para contar esta historia. Estas personas que se exilian nunca se van de España y nunca llegan al país al que se van. Ujú, Me refiero a que aunque estén físicamente en un lugar o el otro, siempre están a medio camino, porque nunca se quisieron ir y nunca quisieron llegar. Entonces me parecía que era el epicentro de todo está en el mar. Tanto como hoy en día podemos hablar de nuestros migrantes centroamericanos, mexicanos en la frontera con Estados Unidos, o sea, crucen o no crucen, siempre están en la frontera. Nunca se han ido de Nicaragua, aunque hayan cruzado miles de kilómetros, y nunca van a estar en Estados Unidos, incluso aunque lleguen a cruzar, porque siempre están en el no lugar. O sea, ¿qué pasa con la gente que vive en el no lugar? ujú. Que es muy diferente a un muchacho que se quiere ir a estudiar una maestría afuera. Bueno, ese sí se quiso ir, Claro, pero claro. los Los que se que ven forzados, obligadamente, claro, sí, exacto, eso es cierto. El mar igual te queda un poco lejos a ti en Monterrey, ¿verdad? muy lejos. Sin embargo, bueno, por ahí cuento algunas historias de Sí. mis padres. Mi padre era muy de manejar por todo el país, y Monterrey está lejos de todo, nada más está lejos de Estados Unidos, pero él nos llevó en coche por todo el país y en esas carreteras horribles de los 70. El mar pues es siendo importante. La familia de mi padre es de Tampico. Y entonces en Tampico íbamos también siempre a pasar vacación, y ahí también fue mi primera conocimiento del exilio, porque casi muchos del exilio llegaron por Veracruz. Y aunque no lo creas, bueno, ya sé que la mayoría se fue a México, pero sí hay un grupo de exiliados que se quedan en Tampico, porque Tampico es una ciudad más grande que Veracruz. Entonces entonces sí había, y hay todavía comunidad de españoles en esa ciudad. Incluso la primera librería Cosmos se fundó allá, se hizo en Tampico y luego se vino a Monterrey. Ujú, O sea, ujú. en Tampico es una ciudad que ahora ya no lo vemos así, pero fue una ciudad bien cosmopolita. Primero estuvo llena de ingleses por las compañías petroleras y luego estuvo lleno de españoles por el exilio. Ujú. Bueno, vamos a la última pregunta. Ya ocupamos todo el tiempo. Te agradezco muchísimo que Hombre, ¿no? hayas venido virtualmente a la CASUL. Y la última pregunta que te quería hacer es ¿por qué vives en Monterrey? Bueno, pude haberme quedado en otra parte porque finalmente yo sí salí, o sea, estuve muchos, bueno, no muchos, unos 2 años en Los Ángeles Ujú, y luego viví en la Ciudad de México. Pero finalmente, pues toda mi familia está acá. De hecho, tenía una tía en México y ya tampoco viven en México. No tenía mucho sentido para mí vivir totalmente apartada. Este, y esa es la única razón. No estoy diciendo que vaya a vivir aquí siempre. Ahora mi hija está estudiando en la universidad. A ujú. lo mejor después me vuelvo a mudar, no lo sé, pero pues sí, de aquí soy, y aquí regresé al final, después de estar viviendo tiempo fuera, regresé. ¿Y cómo ves a Monterrey ahora? Pienso que es una ciudad que ahora tiene muchas cosas culturales, con mucho esfuerzo de muchas gentes. Creo que una de las instancias más importantes para la parte de cultura es el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, que es muy independiente, se maneja de forma independiente y tiene auditorías independientes, etcétera, y eso lo ha mantenido mucho más incorruptible, digamos, que otras instancias, y realmente han invertido en los artistas y en la cultura, etcétera. Y por otra parte, pues los museos que se han hecho de los 90 para acá han ido aportando a la ciudad. Tenemos ahora un ballet que es bastante importante en el país. Y entonces, pues ahora es una ciudad donde suceden muchas cosas, o sea, todos los fines de semana hay algún espectáculo, ¿no?
Entonces, hay una buena comunidad también de escritores, de pintores, etcétera. Y pues está bien, yo siento que ya hay más comunidad que antes, ¿no? Ujú. Y pues sí. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a tu perro que por ahí lo escuchamos. Y bueno, vamos a recomendar María de Alba, Un corazón extraviado, un libro de HarperCollins, de los cuales tenemos dos para regalar en esta nota. Un abrazo enorme y muchísimas gracias, María. Pues gracias a Azul y gracias a la UNAM por esta invitación. Un honor haber estado contigo.